Emergen dos imperios mesiánicos para destruir el occidente cristiano. Por un lado, Estados Unidos con Trump resucita la doctrina mesiánica llamada Destino Manifiesto para expandir su territorio e imponer sus ideas inspiradas en Calvino. Hubo una interpenetración de varias revoluciones. Esto es muy importante entenderlo para entender lo que está sucediendo. No es una sola revolución. Esa interpenetración de revoluciones es lo que nos va a dar a entender la realidad presente. Toda verdad simple es claudicante. Hay destinos mesiánicos que vienen a coincidir en nuestro tiempo para derrumbar a Europa. Calificada Europa de corrompida, sobre todo en esa deplorable conferencia de Múnich hecha por Vance, el vicepresidente norteamericano, que pone la inmoralidad y la corrupción existente en Europa como un pretexto para decaerla, aplastarla. Y en ese sentido vemos que eso es un pretexto. Y el blanco real es Roma, la sede de la única y verdadera religión católica. Por otro lado, no solo es la Estados Unidos calvinista, se une también la Rusia mesiánica, que tiene también un cuño religioso que se transfiere a la geopolítica. Rusia se inspiró en la Rus mesiánica de la Iglesia Ortodoxa rusa, que dice que ella tiene que inspirar a los pueblos y aplastar a la Babilonia, como ellos le dicen a la Santa Madre Iglesia. Veremos toda esa justaposición de revoluciones para entender lo que está pasando y dar claridad en medio de la confusión, porque vemos a los católicos muy confundidos, muy entusiasmados con Trump. Vamos a ver qué es lo que está por detrás. En el segundo punto de esta emisión de 7 días en revista, veremos una victoria de los católicos frente a la agresión feminista. Cruzada, el Centro Cultural Cruzada tuvo el honor de proteger a las iglesias este 8 de marzo de las minorías culturales feministas que se han caracterizado cada año por querer destruir, vandalizar y profanar las santas los templos católicos en aras de una doctrina esotérica, feminista, satánica, de odio a la iglesia. Y siempre los progresistas liberales han querido inhibir y maniatar a los católicos en la defensa de la iglesia, afirmando vanamente de que es la manera como nosotros podemos insuflar y azuzar a los feministas. No fue así. Mire ahora, por ejemplo, este 8 de marzo, en la protección de las iglesias que hizo Cruzada de Medellín, fue todo en paz, hubo una protección y eso repercutió no solamente para la policía, para la alcaldía y hasta para nuestro buen clero, que apoyamos defender a los templos católicos. No hubo nada, todo fue en paz. Mientras en ciudades muy manipuladas por aquella sofisma que maniata a los católicos, como fue Bogotá, hubo vandalismos, hubo reacciones claras contra la iglesia, pintadas y toda esa historia, precisamente porque anularon la reacción de los católicos. Entonces acá hubo paz y realmente fue una gran victoria. Vamos a ver las fotos en este video. Tercer punto, yo quiero recordarles, no se olviden de adquirir el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, escrito por el arzobispo de Astana, Kazajistán, Monseñor Atanasio Schneider, que es un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica explicado conforme a los tiempos modernos y la necesidad del apostolado moderno. Es muy importante en tiempos de confusión que tengamos esos libros de referencia para no perder la fe y no dejarnos confundir. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista, con lo mejor del noticiero de la semana y analizados a la luz del pensamiento católico. El Centro Cultural Cruzada es la continuadora legítima de todos los ideales de tradición, familia y propiedad de la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad,
que, si bien que maniatada, ella continúa en su espíritu y en sus movimientos de acción a través del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a todos los amigos, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, el noticiero muy importante después de un mes y medio de la toma de posesión de Donald Trump en los Estados Unidos. Se ha venido una verdadera catarata de medidas que han traumatizado el mundo y poco a poco la gente va saliendo de la confusión, pero no felizmente, porque la propaganda masiva de los Estados Unidos, propaganda de guerra, también de Rusia, ha confundido a los católicos, de manera tal a que los católicos conservadores piensan que Trump y Putin son una especie de mesías restauradores de la moral y de la recta disposición de la civilización cristiana. Nada de más falso, es todo propaganda de guerra. ¿Para qué? Aquí entran varias revoluciones que son importantes tener en cuenta. Vamos primero a aquellas históricas para entender y ubicarnos en qué es lo que pasa ahora. Van emergiendo dos imperios, todos mesiánicos, y cuya meta es destruir la Europa cristiana, es decir, a Roma, la verdadera religión. Y si ustedes ven toda la doctrina americana, Estados Unidos comenzó con colonias en el occidente, pero eran colonias pequeñas y se fueron expandiendo poco a poco. Pero la doctrina que inspiraba esos movimientos, esas colonias calvinistas del siglo XVII, estaban impregnadas por la idea de que ellos tenían una misión divina de expandir su territorio y su dominio para difundir sus creencias. Y de esa doctrina que se llama destino manifiesto, el primero que le insinuó fue un señor llamado John O'Sullivan en 1845, justo cuando Estados Unidos anexa el estado de Texas, que se le roba a México, y él entonces dice: Texas ahora es nuestro, dentro de la cara, o sea, apreciada y sagrada designación de nuestro país. Otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros con el objeto declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, de extendernos por el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente. Entonces ya comenzaba una doctrina mesiánica de cuño religioso que se transmitía en la geopolítica para hacer de Estados Unidos un país expansionista que ya con la guerra que le hizo a México pasó a anexar un 35% más de su territorio. Ahí en 1823, cuando más o menos fue la independencia de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos fue en 1886, si no me equivoco. Entonces, un poco antes, ya se establecía la doctrina Monroe. No, la independencia de los Estados Unidos fue en 1786. La doctrina Monroe ya le daba una doctrina a esa nueva nación independiente. La doctrina Monroe, ¿qué es? América para los americanos. Alguien diría que es una cuestión simplemente geopolítica. No, señor, tiene un cuño mesiánico muy grande. Era impedir la expansión de la Europa cristiana en América e impedir de que América católica, la España católica, cristianizase América. Por eso es que ellos decían: América para los americanos europeos, quédense allá afuera. Entonces, de esa manera, con esa doctrina ya mesiánica ya se justificaba un expansionismo americano en América Latina y en el mundo entero. Todo eso siempre tuvo un cuño religioso. Para mí, realmente, Estados Unidos
del cual yo siempre lo he visto como un aliado en la guerra contra el comunismo, pero ellos no pierden sus orígenes. Tienen una raíz mesiánica calvinista que ahora aflora en tiempos de Trump. Por eso la doctrina manifiesto es lo que inspira y da perfectamente luces para entender el gobierno de Trump. Trump, por ejemplo, él decía en un momento en el Congreso, en el Capitolio, hace poco tiempo, dice: Estados Unidos reclamará su lugar legítimo como la nación más grande, poderosa y respetada del mundo, inspirando honor y admiración en todo el planeta. Ustedes ven que tiene un carácter expansionista. Dentro de poco cambiaremos el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Y en ese mismo discurso, Trump decía, de aquí que Trump, decía lo siguiente, allá no me estoy acordando, acá más adelante se lo voy a mostrar. Bueno, de ahí se entiende por qué es que Estados Unidos, Trump, está chutando el derecho internacional, el ordenamiento jurídico, los acuerdos internacionales. Unos yo felicito, como el Acuerdo de París, muy bueno que los haya chutado, pero hay otros que es necesario respetar porque hace parte de la institucionalidad y del derecho internacional, entre ellos la Carta de la ONU, cuyo artículo 15 dice claramente que es prohibida la guerra de expansión. Pues bien, Trump quiere expandirse para Canadá, quiere tomarse al Canal de Panamá, quiere tomarse Groenlandia. La gente lo tomará como medio deportivamente y hasta con cierta simpatía para con Trump, porque en este momento, gracias a la gran propaganda de guerra política americana, Trump está gozando con un gran apoyo. Cuidado, es peligroso. Él va a invadir, él va a querer ser un imperio como Rusia, un imperio pero ya mesiánico. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas colonias de calvinistas que vinieron en el siglo XVII, tenían un sentido de predestinación, de que era el pueblo elegido por Dios. Y eso está comenzando a rendir otra vez auge en este momento. Por eso es que desde 1776, cuando fue independiente Estados Unidos, ellos comenzaron a invadir, comenzaron a difundir, mandar a todos los colonos hacia el oeste, y toda esa tierra iba siendo anexada a los Estados Unidos. Y en 1803 fue comprada la Luisiana, que le dio un porcentaje casi el doble del territorio que ellos tenían, ¿no? Entonces, y después diezmaron a la población indígena y llegaron hasta el Mississippi, de manera tal a que pues ellos fueron tomándose para hacer un país cada vez más grande. Para ellos era el gran enemigo, era el México, México católico, México español, era necesario acabarlo, y por eso es que en 1846 se toman a México. Pero ¿cómo es que se tomaron a Texas? Perdón, primero se toman en 1846 a Texas. ¿Cómo se tomaron a Texas? Exactamente igual que como Rusia está haciendo con todas las regiones de Ucrania. Durante estas décadas, él ha promovido la invasión pacífica de rusos en todo el Donbass, en Kiev, en todos lados, de manera tal a que después reivindique la cultura rusa y que hayan colonias que exijan y pidan el dominio ruso, y acabando y pasando por encima de los intereses de cada nación. Exactamente eso hizo Estados Unidos con Texas. Primero lo infiltró de americanos para que en cierto momento hubieran rebeliones en pro de la anexión de Texas a los Estados Unidos, hecha por esos americanos que ya vivían en Texas. Vino la Revolución Mexicana y los americanos pues se tomaron el 35% del
del territorio con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la que México perdía California, Texas, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, zonas de Wyoming y las zonas del Colorado. Ustedes ven que fue un expansionismo y llegó hasta el oeste, hasta las costas del Pacífico. Parecía que era una geopolítica, era una cuestión masónica, bueno, más que masónica yo diría mesiánica, calvinista, que le daba cada vez más poder a los Estados Unidos. Entonces hay que entender que el gobierno de Trump va transformando el mundo, pero en el marco de un fin de la democracia y del inicio de un totalitarismo de Estado. ¿Para qué? Para revivir destino manifiesto. Es como ellos llaman a esa misión mesiánica de los Estados Unidos. Es muy peligroso. Eso tiene mucha relación con lo que pasó con la Alemania de Hitler. Estados Unidos, Trump se está rodeando de cortesanos sumisos que les da miedo oponerse a Trump. Mire lo que pasó ahorita con la humillación que tuvo Rubio por parte de Trump y el propio Musk, que fue también interpelado y puesto de lado por los Estados Unidos. Que nadie se atreva a diferir de las intenciones de Trump. Es exactamente igual a lo que pasó con Hitler. Es un drama para el mundo, especialmente para América, porque nosotros vamos a tener que soportarlo y vamos a ser víctima de ellos, de alguna manera, de ese imperialismo. Alguien diría, pero nos conviene ahora que estamos con el régimen de Petro. Es verdad, circunstancialmente, pero ellos van inexorablemente avanzando en la línea de un imperio. La doctrina Monroe tuvo una pausa, ahora fue revivido por Trump. Ojo que eso es muy importante, pero el gran blanco no es América Latina ni Canadá. El gran blanco es acabar, abatir a Europa cristiana y abatir a Roma, que es la verdadera religión católica, apostólica, romana. Puede ser que no sea con una conquista que Rusia haga a Roma, pero de tal manera va a ser blanco que Europa se va a doblegar frente a esos dos grandes imperios. Enseguida hablaré de Rusia también. Entonces vemos que Estados Unidos cambió su política. Estados Unidos no traicionaba a sus aliados, ahora los está traicionando, ya no los defiende más. Los aranceles están oprimiendo a sus antiguos amigos y amenaza apoderarse de sus territorios, mientras apoya dictaduras que nos invaden. Rusia es una dictadura y está aliada con Estados Unidos, quien en nombre de la democracia admite que Ucrania sea tomada por ese nuevo imperio de Rusia que está a punto de derrumbarse, pero que viene Trump a salvarlo en este momento. Entonces Trump pretende humillar al mundo para que el mundo se postre a sus pies, hace alianza con Putin y hace un frente al conflicto con China. China preparó una invasión de Taiwán. Trump va a permitir la invasión de Taiwán, se van a acordar de mí, va a traicionar a Taiwán de manera tal a que se van a repartir el mundo para crear varios imperios que van a estar en conflicto. El imperio americano mesiánico, el imperio ruso mesiánico y China comunista. En todo eso, toda la cultura y civilización occidental se supone que moriría. Entonces, es un nuevo totalitarismo de Estado. Es una era en que morirá la democracia y la libre expresión. Estados Unidos, Trump, en un mes y medio, ha destituido los jueces que pretendían impedir sus ímpetus imperiales. Ha fulminado de golpe
todo el mando militar y lo ha doblegado a su servicio. Ha debilitado todos los contrafuertes institucionales, es decir, la Corte Suprema de Justicia, todas las instituciones que podían oponerse a él, entonces las está doblegando con un centenar de decretos ilegales, inconstitucionales, muchos de ellos. Lo peor, en cierto sentido, está tomando control de las redes sociales. Eso es muy peligroso y está promoviendo una grande propaganda de la cual usted, estimado amigo, sin darse cuenta, está siendo víctima. La propaganda americana es enorme y nos está manipulando al mundo entero para decirnos que ya la mala era Ucrania, que la buena es Rusia, que Rusia era la víctima, de que Estados Unidos se levanta como una reserva moral, engañando a todos los sectores conservadores católicos que ahora ingenuos se unen a sus propósitos. Después llorarán esa unión y esa alianza con Trump. Trump no quiere la Iglesia Católica, la usa como instrumento, como reforma moral, pero para sus intenciones mesiánicas del destino, siempre se me olvida el nombre, destino manifiesto, que es así como se llama esas intenciones mesiánicas del imperio americano. En un solo mes, Trump ha consolidado traumáticamente el poder absoluto en los Estados Unidos y todo el mundo le tiene miedo, como un dictador y apoyado por Rusia, que es otra dictadura. Aquí entra una cosa muy importante. Yo he visto por amigos y todo eso cómo los americanos están entusiasmados con Trump. Justo lo que pasó también en la época de Hitler, los católicos alemanes y los alemanes estaban muy entusiasmados con Hitler porque él era el restaurador del orden occidental de esa época, era el restaurador de la moral y le dieron todo su apoyo hasta que los mismos católicos se arrepintieron y vino la noche de los cuchillos largos en la que Hitler mató a todos sus potenciales opositores y se consolidó en el poder. Fue la ingenuidad de los católicos los culpables de que viniera la Segunda Guerra Mundial. ¿Será que se repetirá y que los católicos le daremos ese apoyo a Trump para que él se consolide y de tal manera seamos los culpables de que vengan grandes conflictos internacionales? Ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos interfiere en la ONU y que niega de que Rusia haya sido la invasora. Entonces rechaza esa propuesta y reclama de que no se puede decir que Rusia sea la invasora. Y exige a Europa, había una moción de Europa en la ONU hace una semana atrás o 10 días atrás, en que la Europa exigía a la ONU de que se retirasen las tropas rusas. ¿Sabe por qué no prevaleció esa moción de exigencia? Porque Estados Unidos la saboteó. Eso significa que Estados Unidos es cómplice de la invasión de Ucrania y posteriormente de la invasión de Europa. Vean ustedes ahí en base a los pretextos. Vance, un católico, la verdad es que con su fanatismo se ve que es peor que Trump. Tiene un no sé qué de puritano y ahora viene a dar lecciones de moral a Zelensky, ¿no? Pero no le da esas lecciones de moral a Putin, que es una nación mucho más corrupta que Ucrania y que Europa. Es uno de los países más corrompidos del mundo. Y entonces alega problemas morales de Occidente para justificar una humillación de Ucrania, una humillación de Europa y un doblegarse a los intereses de los Estados Unidos y de Rusia, que vendrían como restauradores mesiánicos de la recta moral. Es como más o menos una cruzada sin cruz, ¿cierto? Y ustedes ven
de tal manera son ellos prepotentes lo que sucedió con Zelensky en la sala oval, que fue humillado y fue expulsado como un sirviente y con actos de violación de las mínimas normas diplomáticas de que un anfitrión tiene obligación para con su visitante. Entonces, pero después vino una grande propaganda americana para justificar esa expulsión de Zelensky. No hay manera. Simplemente que entra en la propaganda un ímpetu de sentimiento y de emotividad contra Zelensky, contra Ucrania, contra Europa, que va creciendo en los sectores conservadores. Estamos siendo manipulados. Y entonces, ahora ya los americanos, los católicos conservadores, consideramos que eso es normal, tratar así y violar las normas diplomáticas, ¿no? Y entonces, una cosa es cierta, Estados Unidos está traicionando con una determinación mesiánica y de esa manera se da toda la seguridad, con toda seguridad va y retira el apoyo militar de Ucrania, retira el servicio de inteligencia, retira el apoyo económico y es una era en que le entrega Ucrania a Rusia toda la nación. Rusia siempre había escondido esas intenciones de tomarse Ucrania, ahora ya no las esconde. Bueno, y hablemos un poco de Rusia, otro imperio que está siendo rescatado del derrumbe por los Estados Unidos y va emergiendo justificando sus invasiones, pero es que Rusia, con su capacidad de la Rus mesiánica, con su capacidad imperial promovida por la Iglesia Ortodoxa Rusa, ella en el siglo XX y en el siglo XXI ha invadido muchas naciones, a Georgia, a Siria, ahora a Ucrania, quiere invadir los países bálticos, quiere invadir a Polonia, quiere invadir a Europa después, pero yo voy a colocar aquí el bloque de todas las invasiones últimas que Rusia ha hecho. Es una Rus mesiánica que proviene de las raíces del cisma de Oriente en el año 1000. La Iglesia Ortodoxa Rusa atacaba a la Iglesia de Roma como la Babilonia de Satanás y moldeó la nación rusa. La nación rusa nació inspirada en ese mesianismo de la Rus mesiánica que fue fruto de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Entonces el papel histórico de la IO es restaurar, según ellos, el mundo católico, más que necesario aplastar a Roma. Es cierto, vienen al encuentro de eso filósofos como Alexander Dugin, que es el asesor de Putin, y él es un discípulo satánico de Aleister Crowley, más él quiere conformar y él propone a Putin que vaya caminando en su geopolítica como un gran plano de geoestrategia, invadir a Europa y crear un gran imperio euroasiático hasta las fronteras que China le permita. Y entonces ahí van a haber conflictos, pero que se va a conformar un grande imperio ruso mesiánico que aplastará a Roma católica, a la civilización occidental e impondrá las ideas mesiánicas de la Iglesia Ortodoxa Rusa. De ahí es importante recordar lo que Nuestra Señora de Fátima en 1900 profetizó. Ella dice: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Y yo entiendo eso, que no es solo Ucrania, va a venir un expansionismo ruso. Entonces Nuestra Señora termina con esas palabras tan llenas de esperanza y dulzura: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Entonces aquí yo quiero hacer un consejo, dar un consejo como miembro del Centro Cultural Cruzada, como de la familia Almas de Tradición, Familia y Propiedad, como miembro de la TFP.
que a esos católicos conservadores que vienen siendo manipulados por la propaganda, que no cedan a las metas revolucionarias de Estados Unidos y de Putin. No nos dejemos engañar. Primero, sepamos separar esa lucha por la restauración de la moral contra la cultura woke, que eso aplaudimos y apoyamos, y de hecho el Centro Cultural Cruzada siempre ha estado luchando contra esa revolución cultural que ha beneficiado a el avance del comunismo en el mundo entero, pero que ahora sirve de pretexto para aplastar, digamos, al occidente cristiano. Por lo tanto, no separemos la lucha moral del ordenamiento jurídico, de los acuerdos internacionales de la Corte de Roma, de la OEA, del derecho internacional, de la ONU. No puede estirparse en aras de una reforma moral, porque es que un país tenga un defecto moral, una crisis moral, eso no le da derecho a otra nación para invadirla. En la Carta de la ONU dice en su artículo 15, prohíbe la guerra de conquista. Y segundo, si queremos esa restauración moral, hagámoslo en base a la cruz, en base a la recta moral católica. Por eso yo invito a todos los amigos que adquieran el libro Credo, Compendio de la Fe Católica, que es la explicación del Catecismo Católico, de la recta moral católica. Esa debe ser la base inspiradora para la restauración moral. No puede ser hecha por Trump y Putin, cuestionablemente inmorales, ¿no? Que ellos con un show ahora quieren hacer una cruzada sin cruz y a la cual se están doblegando los católicos ingenuamente. Vamos a hablar también, entonces, el segundo punto es la gran victoria de los católicos frente a la agresión feminista. El Centro Cultural Cruzada, el 8 de marzo, ha venido protegiendo las iglesias. Y Cruzada se siente muy satisfecha, con una inmensa alegría por esa gran victoria obtenida el 8 de marzo, en que las minorías culturales feministas reivindicaban una concepción antiiglesia católica, esotérica, satánica, para vandalizar y profanar los templos. Pues bien, desde el año pasado y el año antepasado ha venido Cruzada defendiendo la Iglesia Católica, sobre todo el blanco emblemático de ellos era la Iglesia de San Ignacio, de manera tal a que el año pasado fue una confrontación grande. Y bueno, los progresistas liberales siempre nos decían, Cruzada es la culpable de esa situación porque ellos están avivando la furia de los feministas y por lo tanto ellos se vuelven para la iglesia, lo cual era falso porque ellos primero planeaban esos vandalismos y los hicieron durante varios años hasta que nosotros comenzamos a defender las iglesias, pero teníamos doble frente, no solo los feministas sino los progresistas liberales que querían que nosotros nos retirásemos para darles a ellos, no, así no los enfurecemos, etcétera, etcétera. No cedimos a eso, mantuvimos una defensa de la iglesia, de manera tal a que el año pasado fue una agresión fuerte de odio de ellos. Ellos nos hicieron hasta rituales satánicos y cosas así feroces. Pues bien, hoy en día, el 8 de marzo, ellas no presentaron batalla y los católicos pudimos ver que hubo una sensibilización de la Policía Nacional, de la Alcaldía y hasta de nuestro buen clero, de la jerarquía eclesiástica, que juntos se movieron para crear barreras de apoyo, de impedir cualquier tipo de, prevenir cualquier tipo de agresión. Y ahí estuvimos nosotros también rezando el rosario. No se presentaron las feministas. Fue una gran victoria y una prueba de que ese sofisma, de que la acción de los católicos asusa a los enemigos de la iglesia es falso. Lo que asusa a los enemigos de la iglesia es la inacción de los católicos,
que les dejan el camino libre para hacer lo que ellos quieran. Y eso se dio, una prueba fue Bogotá. En Bogotá, los católicos lamentablemente han venido siendo víctimas de esa presión de los progresistas pacifistas, progresistas liberales, y no han presentado defensa ni han prevenido esa defensa de las iglesias. ¿Qué pasó? Los feministas este 8 de marzo fueron victimarios y promovieron vandalismos en grande en Bogotá. Entonces es una prueba de que la mejor manera de haber paz es prevenir y enfrentar con una defensa inteligente pero intransigente. Muchas gracias, les agradezco por la presencia y la audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Los invito a que todos nos unamos en una verdadera cruzada con cruz, una verdadera cruzada que tenga como fin todos unidos defender la civilización cristiana. Por eso no podemos ser ingenuos. Los imperios que se están emergiendo, mesiánicos de Estados Unidos y Rusia, pretenden aplastar la Europa cristiana. No es la corrupción de la Europa, es la Europa cristiana la que ellos quieren demoler. Bueno, vamos a defender la civilización cristiana, no nos dejemos convencer ingenuamente por la propaganda de esos dos imperios y vamos a defender nuestra iglesia contra el comunismo, contra la cultura woke, contra el aborto, en defensa de la civilización cristiana y en el campo geopolítico, denunciar la maniobra que ellos tienen, hacer tenaza por un lado Rusia y por otro el Islam, que ese es otro campo que tenemos que hablar, y para la próxima semana vamos a hablar de las profecías de Nuestra Señora de Lourdes, mostrando que vendrá una grande guerra entre los cristianos y el Islam, pero que al final el Islam se convertirá. Muchas gracias, por favor denle un me gusta, compartan con sus amigos y suscríbase a este canal.